Hola, una de las técnicas más potentes para clasificación y regresión son los árboles de decisión y clasificación como tal como su nombre lo indica. En estas metodologías, básicamente lo que se construye es un árbol de decisiones a partir del cual se hace la clasificación en diferentes clases posibles. Su algoritmo usualmente se basa en un esquema de particionamiento recursivo que permite, entre otras cosas, seleccionar las variables más relevantes del problema, es decir, aquellas que realmente dan información sobre la clasificación como tal, de tal forma que la técnica es bastante potente. Es ampliamente utilizado y se encuentra en muchas aplicaciones, particularmente en el caso de los bosques de árboles. Esta técnica cobra gran importancia dado que se pueden construir clasificadores muy potentes, aunque requieren mucho cómputo en su estimación como tal. En esta lección voy a explicar los fundamentos de los árboles de clasificación, los cuales pueden ser fácilmente extendidos al caso de regresión como tal. Iniciamos entonces. Como caso de aplicación, tenemos entonces un conjunto de datos que por facilidad los hemos colocado sobre un plano cartesiano para x1 entre 1 y 4 y para x2 entre 1 y 4. Los colores representan la clase a la que pertenece cada punto. En este problema entonces deseamos construir un clasificador que permita asignar el color dependiendo de los valores de x1 y x2 como tal. El set de datos está definido en la siguiente celda, en la cual los datos son escritos al archivo data.csv. Pasemos entonces a la metodología. En este caso entonces tenemos un caso preliminar con dos clases dicotómicas linealmente separables. El árbol lo que busca es definir regiones que permitan separar las dos clases. En este caso podría ser una línea vertical en 3 que separa la clase de los unos con la clase de los dos. O una línea horizontal que también permitiría clasificar o separar la clase de los unos con la clase de los dos. La regla de clasificación entonces puede expresarse como un if donde si x es mayor que 3, es este punto de acá, entonces c es igual a 2, la clase es igual a 2 y en caso contrario c es igual a 1. Pero en este lado podríamos decir si x2 es mayor que 4, este punto que tenemos acá, la clase es la 2 y en caso contrario la clase es la 1. Para casos más complejos como el que tenemos en nuestra gráfica, en esta, el árbol busca realizar el particionamiento recursivo. Es decir, si por ejemplo yo lo que hago es definir que la mejor partición se realiza de la siguiente forma, y ajustemos un poco esto para poderlo graficar, es decir, yo tengo los dos ejes y esta es la mejor partición, es el caso de la región que tenemos en azul, entonces buscaría en el siguiente paso partir una de esas dos regiones. ¿Qué posibilidades tengo? Yo podría o partir horizontalmente de esta posibilidad o podría, teniendo esos mismos puntos, partir verticalmente. Entonces recordemos, ya tenemos esta y podría partir o por acá, 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 por acá. Y el objetivo sería entonces obtener tres regiones como tal. En ese sentido, entonces, supongamos que tengo los datos y ya tengo la mejor partición, es esta línea. Y encuentro que la siguiente mejor partición es esta. Ya tengo dos divisiones. Aquí tenemos entonces la parte de los azules que tengo en la figura del lado izquierdo, es decir, en esta y esta. Y ahora entonces quedaría volver a definir cómo partiría. Entonces, nuevamente, tengo varias posibilidades. Yo podría o partir la superior con diferentes cortes horizontales o también podría partirlo con
diferentes cortes verticales. Y lo mismo podría decir para esta región que tenemos acá y para esta región que tenemos acá. Supongamos entonces que la mejor partición que obtenemos es esta. Entonces tenemos la región de los azules, la región de los verdes que tenemos acá, la región de los rojos y la región de los amarillos. Entonces, esta partición la podemos expresar como si x2 es mayor que c, la clase es azul. Si no lo es, entonces si x1 es menor que a, estamos en esta parte de acá, entonces x1 es menor que a, entonces es verde, está correcto. Si no es, entonces x2 mayor que b, tenemos que es verdad, entonces es rojo, de este punto de acá, y si no, es amarillo, que es este punto. Y ahí tenemos entonces un árbol de clasificación basado en particionamiento recursivo. Este árbol podemos entonces representarlo como el siguiente conjunto de ifs, else anidados, los cuales nos dan la correspondiente clasificación como tal de los puntos. Analicemos entonces cómo se realizaría el particionamiento recursivo para el conjunto de datos que tenemos. En este caso entonces tenemos las variables x1 y x2 y la clase a la que pertenece el punto. Esta tabla que estoy colocando acá corresponde exactamente a la secuencia de datos que tenemos en el archivo. Entonces, el algoritmo opera de la siguiente forma. Yo tomo el primer punto en x1 y construyo la regla. Si x1 es mayor que el primer valor, entonces la clase, supongamos que, digamos que la más frecuente es la 1, entonces digo la clase es 1 y en caso contrario es 2. Luego, tomo el segundo punto, que es un valor conocido, y digo si x1 es menor que el segundo punto en x1, el amarillo que tengo aquí resaltado, entonces supongamos que por mayoría para ese corte es más frecuente la 1, entonces c vale 1 y en caso contrario c vale 2. Cuando termine paso a la segunda columna y construyo reglas de la forma si x2 es menor que un punto determinado en esa columna, la clase es la una o si no la clase es la otra. Noten entonces que tengo tantas posibles reglas como puntos tenga en x1, en x2 y si tuviese más variables explicativas tendría también puntos en x3, x4, x5, etcétera, hasta terminar. Entonces, tengo muchos posibles árboles. ¿Cuál escojo? Aquel que me genere la partición que tenga la mayor precisión o el criterio de precisión que esté utilizando en ese momento. Si esta partición que tenemos acá, este punto, es el que nos da la partición óptima para una sola variable, entonces nuestro clasificador va a ser este. Si el punto x1 es mayor que este valor como tal, el cuarto punto x1 que es este que es un número, una constante, está a la izquierda, entonces la clase es azul, si no es esta clase que es como color piel. Ahora entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces dos particiones. ¿Qué posibilidades tenemos para generar una siguiente partición? Tal como lo dije ahora, tenemos entonces esto, y yo podría tener particiones horizontales para esta área o horizontales para esta otra región, o volviendo acá, podría también tener particiones de forma vertical, ¿cierto? Entonces, pasamos a evaluar cuál de las dos regiones partimos para obtener tres regiones. Pasamos entonces y dejando fija esta, que es la partición óptima, la amarilla, como tal, pasamos entonces a recorrer nuevamente los puntos. ¿Esto a qué equivale? A decir, por ejemplo, si x1 es menor que 4, supongamos que este es el punto que está acá y que este punto azul es menor que 4, entonces agregaríamos en ese den la siguiente partición. Si x1 es menor que el primer punto de x1, entonces la clase es una o si no la clase es la otra. El punto azul recorre toda la columna de x1, toda la columna de x2, x3, x4, x5
y así obtenemos también muchas más particiones. De todas ellas, buscamos la partición que genere mayor precisión. Supongamos entonces que el corte se da para este valor en azul en x2. Entonces diríamos, si x1 es menor que el cuarto punto de x1, la clase es esta azul que tenemos acá, clase 1. De lo contrario, si x2 es menor que este punto, que es el sexto, en esta fila, es menor, entonces C es igual a 1 o C es igual a 2. Es decir, esta es una clase, esta es otra y esta es otra. Y continuamos entonces realizando el particionamiento recursivo hasta que ya no podamos partir más. Apliquemos entonces el algoritmo de particionamiento recursivo al conjunto de datos que tenemos de forma gráfica. ¿Listo? Entonces, para esto, ustedes van a hacer los cómputos en papel y me van a decir entonces cuál es el mejor particionamiento. Entonces, tenemos lo siguiente. Esa es nuestra gráfica. Yo podría en primer lugar partir por x1. Entonces mis particiones posibles son esta. Entonces evaluaría el corte en x1 igual a 1.5. Podría tener esta. x1 igual a 2.5. x1 igual a 3.5. Entonces, si la partición es en 1.5, entonces vamos a tener que para el lado izquierdo, es decir, esta parte de acá, estamos entonces, se me movió un poquito la pantalla, qué pena con ustedes. Para esa partición en ese punto, entonces estamos clasificando correctamente los puntos rojos, es decir, si x1 es menor de 1.5, la clase rojo, y en caso contrario es la más frecuente. En este caso entonces, la más frecuente será, tenemos 4 grises, tenemos 5 azules, la más frecuente serán los 5 azules. Entonces podríamos escribir ese clasificador de la siguiente forma. Pongámoslo directamente como clasificador. Si x1 es menor o igual que 1.5, entonces la clase rojo y en caso contrario la clase será la más frecuente, que es el azul. Ahora, ¿cuál es la precisión como tal de este? Entonces, tenemos 16 puntos. Si clasificamos como azul, estamos fallando en los rojos de arriba, es decir, estoy fallando en estos rojos de acá y estoy fallando en estos grises. Entonces, tenemos 16 puntos como tal en total y estoy clasificando bien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Entonces, precisión igual a 11 puntos. Pero yo también podría evaluar para la línea con x1 menor o igual que 2,5. Entonces, si x1 menor o igual que 2,5, entonces yo diría que la clase es igual a ¿cuál? Entonces, si es del lado izquierdo, tenemos que hay 6 puntos rojos, son los más probables, entonces decimos que es la clase rojo. En caso contrario, la clase será, entonces, tenemos gris, que es la más frecuente, y la precisión será, entonces estamos equivocándonos en dos azules en el lado izquierdo, dos azules, 1, 2, 3, 4, 6. Esto quiere decir entonces que tenemos acá correctamente clasificados 6 de la parte izquierda, más 7, 8, 9, 10 puntos. ¿Listo? Pero igual también podría evaluar para 3,5. Ahora entonces,
Esto es partiendo por x1. Pero yo también podría partir por los x2. O sea que podría partir acá y podría partir acá. Entonces, al evaluarlos, tengo entonces tres posibles ifs como tal. En este caso, entonces, tendría la precisión para 6 clasificadores posibles y escogería el mejor. En ese caso, entonces, supongamos que mi mejor decisión, pongo aquí un poquito más grueso, mi mejor decisión fue esta. Esta es la que me da mayor precisión como tal. Listo. Entonces, ya que tengo fijo el x1 igual a 1.5, yo podría entonces evaluar o partir por acá, o partir por acá, o partir por acá. No considero verticales porque no tengo más formas de partir de forma vertical hacia el lado izquierdo. Podría considerar también entonces clasificadores que se obtienen partiendo, es decir, acá, o acá, o acá. Tres más. Y adicionalmente debería considerar particiones que van por acá y por acá. Entonces ahí tendría tres regiones posibles. Noten entonces que uno podría seguir partiendo hasta que prácticamente le asigne una rama del árbol a cada punto individual y podría obtener entonces una precisión del 100% como tal. Por favor, hagan el cálculo y pártanlo por lo menos en 3 o 4 regiones como tal. Ahora, un criterio de parada que se acostumbra a utilizar, es parte de los criterios que se fijan, corresponde a que se dice que tiene que haber un mínimo de puntos en cada región. Entonces, por ejemplo, si yo digo, cada región debe tener por lo menos 4 puntos, hay regiones que ya no se pueden partir porque generan regiones más pequeñas que son inviables. Ese es el punto clave del algoritmo. Pasemos entonces a la solución numérica usando scikit-learn. En este caso, entonces, tenemos que los datos están cargados en la celda 2 como tal. Leemos entonces el archivo con pandas, CSV. En este caso, especificamos el árbol como un Decision Tree Classifier. Le decimos que el criterio es de Gini, la partición es óptima. Podemos definirle una máxima profundidad al árbol, que es la cantidad de nodos hijos hacia adentro. El número mínimo de muestras en cada rama, es decir, podemos decir en este caso que deben haber 2 puntos por lo menos en cada región. Criterios de la cantidad máxima de características que se pueden seleccionar, semillero aleatorio, parámetros entonces básicos de operación como tal del algoritmo. Una vez que está definido, pasamos entonces a cargar los X, que son X1 y X2, a entrenarlo, simplemente llamando fit, como ha sido la costumbre, y podemos generar el pronóstico como tal para evaluar la precisión del clasificador. Noten entonces que prácticamente clasifica correctamente todos los puntos. Esa evaluación la hacemos enseguida. Hablemos un poco de la función de entropía o el índice de Gini que se usan como criterios de decisión para poder decir dónde se parte en el árbol. Existen dos métricas que recibe el árbol como tal para hacer la selección del siguiente nodo que parte. La más común es la impureza de Gini y voy a explicar muy rápidamente el concepto sin entrar en muchos detalles del cálculo. Básicamente, en clasificación lo que se desea es medir la probabilidad de que un elemento escogido aleatoriamente de la muestra de datos, es decir, saco cualquiera de los 16 puntos, le sea asignada una clase incorrecta, es decir, si el punto es rojo, le asignamos el azul o el gris. Y esta clasificación es de acuerdo con la distribución de clases en el conjunto de datos, es decir, básicamente es una probabilidad como tal. Esto equivale entonces a que se desea maximizar
la probabilidad de que el patrón, el dato, el punto que estamos seleccionando, sea clasificado correctamente. Por tanto, entonces, se desea minimizar la probabilidad de asignar una clase errónea a un punto, y esto sobre todos los puntos. Entonces, si tenemos J clases, en nuestro ejemplo tenemos 3, entonces decimos que la probabilidad de que una clase PI, una clase I, perdón, que perteneciente a una de esas clases que tenemos, que tiene una probabilidad de ocurrencia PI, sea mal clasificada, es PI por PI, el de la clase, y la mala clasificación es las probabilidades de las demás clases, es decir, la sumatoria de las probabilidades para K diferente de I. Entonces, estas son el resto de clases a las que no o que no corresponden a esta I que tenemos acá. La función se computa calculando esta sumatoria sobre todas las clases. Tengamos en cuenta que como las clases son exhaustivas como tal y no se traslapan, aquí entonces esta sumatoria es realmente 1 menos pi. Aquí hacemos la multiplicación rompiendo el paréntesis, nos queda pi menos pi al cuadrado. Partimos por la sumatoria y este término es la probabilidad de que ocurra cada una de las clases. Esta sumatoria tiene que dar 1 porque cubrimos todo el espacio completo. Entonces la fórmula es 1 menos sumatoria de pi al cuadrado. Básicamente, lo que queremos hacer es que las clases que no son sean más o menos equiprobables. Esto es lo que implica esta parte de acá. Y la partición es en cada nodo busca mejorar ese valor como tal, es decir, que cometa menos errores clasificando a través de la medida de la probabilidad. También se puede usar la entropía, que se basa en el concepto de ganancia de información, y en términos prácticos se selecciona el nodo a particionar como aquel que genere la máxima ganancia de información, es decir, que yo tenga mayor certeza de seleccionar correctamente el nodo. Estas métricas se estudian en detalle en toda la parte de aprendizaje estadístico, en la parte de árboles. Sin embargo, para nuestro tema de acá, donde no profundizamos mucho en la parte de estadística, no es parte de lo que vamos a ver. Ya que tenemos los cálculos hechos y que tenemos la tabla de pronósticos versus reales, pasemos entonces a ver qué es lo que está clasificando el árbol. Entonces, en este caso, vamos a importar la función py.plus. Esto no es comúnmente instalado, a veces toca instalarla por aparte. De ahí Python importamos image para poder graficar y importamos también un exportador a GraphViz que permite graficar el árbol en Python. Entonces, escribimos una función que recibe el clasificador. Esta función básicamente lo que hace es exportar el clasificador en forma de una figura y py.plus, que es la función que importamos acá, lo devuelve como una imagen que puede ser visible en formato PNG. Entonces, llamamos image para poder visualizarlo en la pantalla y llamamos dentro de esa a displayTree, que es lo que convierte el clasificador en una figura tipo árbol. Entonces, aquí tenemos el árbol que está haciendo la clasificación de nuestros puntos. Entonces dice, si x0 es menor o igual que 2,5, hay 16 muestras en este nodo, no hemos partido ninguna. Si es verdadero, nos venimos para acá, cuando x0 es menor de 1,5. En este caso, entonces, hay 8 muestras. Si esto es verdad, empezamos acá, verdadero o falso. Si esto es verdad, pasamos a este nodo como tal. Si no, pasamos a este con x1 menor de 1,5. Noten que aquí pasamos al eje Y y empezamos a hacer la partición como tal. Noten entonces que el árbol que se está creando aquí es el que permite hacer la clasificación para cada uno de los valores como tal. Pasemos entonces a analizar cómo es la partición que indica este árbol. Tenemos entonces los ejes, un poco más delgado. Entonces, este eje de acá, tenemos los puntos rojos que son estos.
Tenemos 1, 2, 3, 4. Adicionalmente tenemos entonces otro acá, otro acá. Tenemos los azules, que serían este, este, este en diagonal. Nos falta un rojo, que es este. Y como no tenemos grises, pongamos los verdes, por ejemplo. Entonces tenemos este punto verde, este y este. Este nodo lo que hace es decir que x sub 0 es menor o igual que 2,5. Recordemos que este sería x sub 0 y este es x1. Entonces esa partición corresponde a esta vertical que tenemos acá. Si es verdadero, hacemos x sub 0 menor o igual que 1,5. Sería esta. Si es verdadero, esos son los puntos rojos que tenemos en la parte izquierda de la figura. O sea, estos que tenemos acá, total. Bueno, si no es menor de 1,5, si no es menor de 1,5, entonces evaluamos esta parte de acá, corresponde a x1 menor o igual de 1,5. O sea, estamos trazando esta línea de acá. Si es verdadero, este punto es rojo. En caso contrario, x1 menor o igual de 3,5 es este. Si es verdadero, son los dos puntos azules. Y si no, es el punto rojo de la parte de arriba. Pasemos entonces al otro lado. Tenemos x1 menor o igual de 3,5. Es decir, estamos graficando, x1 es la vertical, es la y, sería esta línea. Si es verdadero que es menor, o sea, la parte inferior de la figura, decimos si x sub 0 es menor de 3,5, o sea, este es esta condición de acá. Si es verdadero, o sea, estamos a la izquierda del 3,5, nos dice x1 menor o igual a 1,5. Si es verdadero, este punto es verde y en caso contrario es azul. ¿Listo? Ahora, vamos a la parte superior del 3,5, o sea, estamos acá y pasamos al no. Si es menor o igual de 3,5, es verdad, le coloca el color rojo y en caso contrario colocamos el azul. Estoy parado acá, en estos puntos. Por favor, entonces, revisen el algoritmo y verifiquen que mis cálculos hayan sido correctos. Bueno, después de que grafiquen completamente cómo se realiza la partición, entonces pasamos a calcular las métricas de desempeño, en este caso la matriz de confusión, y vemos entonces que el árbol clasifica correctamente todos los puntos a su clase como tal. Bueno, esta es entonces la metodología de árboles de clasificación como tal, como opera. Esta es la forma en que parte los datos y este algoritmo es muy potente porque va buscando la mejor partición como tal. Si una variable no es significativa, no permite realmente partir los datos, en los nodos del árbol nunca la usan para generar el condicional y por tanto automáticamente se descarta. Esta es una de las grandes ventajas de esta metodología. Después veremos más casos aplicados. Y bueno, eso es todo por esta lección. Muchas gracias por su atención.